Ya, chiquillos, a ver, resumen de raíces. Nosotros ya vimos propiedades de raíces, todas. Vimos racionalización, los dos casos, tomamos un quiz. Y ahora vamos a hacer la corrección. Aprovechen de preguntar todo entre hoy día y mañana, porque la prueba del jueves es resumen de todo esto. ¿Sí? También es de alternativas, también tiene verdadero y falso de materia. Entonces la idea es que pregunten todo lo que tengan dudas entre hoy día y mañana. Objetivos, chicos. Primero vamos a resolver los ejercicios del quiz de propiedades de potencia y raíces, que me pidieron, que quedó pendiente, dijimos que lo íbamos a revisar ahora. Sí, Cata, no te preocupes. Y resolver obviamente los del quiz de racionalización, que mañana les va a estar llegando un correo con sus puntajes. Estoy agregando la pregunta bonus. Y recuerden que la prueba es este jueves y que si se atrasan un poquito, el profe Balta sabe y sabe que puede ser que lleguen un poquito tarde de orientación. Ya chicos, corrección del quiz de propiedades de raíces. Eran 7 preguntas, si no me equivoco. Les fue muy bien. Por porcentaje no teníamos que revisar ninguna, pero quedamos de acuerdo en revisarlo como repaso. La primera pregunta que yo tengo en el quiz fue esta. Primera pregunta. El resultado de, y sale una operación ahí combinada. Entonces, ¿qué debo recordar yo? Que tengo propiedades de raíces, pero también de potencias cuando yo no pueda seguir, cuando yo no encuentre una propiedad de raíz para trabajar. Este ejercicio yo esperaba que me preguntaran varios, algunos me consultaron cuando fue el quiz, pero en general súper bien, porque este ejercicio se puede iniciar con raíces, pero luego hay que terminarlo con potencia, porque no hay propiedad para diferente índice. Entonces, ¿qué ocurre acá? Pucha, Bruno, tengo que, en general fue más del 90% en el curso. Sí, ahí tengo que ver casos puntuales. Acá, chicos, ¿cómo se hace el ejercicio? Primero tengo en el denominador que tengo dos raíces, ¿sí? Dos raíces juntas, y ustedes saben que eso es la propiedad de raíz de una raíz. ¿Y qué dice esa propiedad? Que yo multiplico los índices, ¿sí? Como potencia una potencia. Entonces, primero hago el denominador. Entonces voy a mantener la raíz de 3 de arriba y voy a tener el denominador que hay que multiplicar los índices. Voy a tener 3 por 2. Recuerden que si el índice de la raíz no está escrito, es un 2. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener raíz de índice 6 de subradical 3. Hasta ahí ningún problema. ¿Qué ocurre después? Que si yo busco esto, no están las alternativas. Significa que se puede continuar. Pero si yo la miro, no puedo continuar con propiedad de raíz, porque la división de raíces se hace de igual índice, y estos no lo son. Uno es 2 y otro es 6. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben transformarlo a potencia, porque en potencia sí tengo propiedad, o es de igual base o de igual exponente. Entonces, ¿cuál era el truco en este ejercicio? Era usar luego definición de potencia. Voy a transformar el numerador en potencia. Recuerden que eso se puede hacer. Una potencia con exponente fraccionario es una raíz. Entonces voy a tener base 3. Y ahora tengo que armar el exponente. El índice es 2, el que está acá, y ese 3 tiene un imaginario. Entonces si yo armo la fracción, voy a tener 3 elevado a un medio. Esa es la definición de potencia. Tengo una base con un exponente fraccionario, significa que es una raíz. Ahí está transformada la equivalencia. Lo mismo voy a hacer con el de abajo. Entonces voy a mantener la división y voy a transformar el de abajo con la definición de potencia. Conservo mi subradical que va a ser la base y armo el exponente. Lo mismo, este 3 tiene un 1 imaginario, entonces va a quedar en 1 partido 6. Recuerden que el índice siempre va en el denominador, en el de abajo. Entonces voy a tener 3 elevado a un sexto, si lo lleva a potencia. ¿Y por qué lo hago en potencia? Porque tengo una división de potencia de igual base. Ambos tienen base 3 y hay una propiedad. ¿Se acuerdan, chicos, qué propiedad se utiliza acá? ¿Cuál es la propiedad de potencias de división de igual base? ¿Qué se tiene que hacer? Cualquiera que la pueda comentar. O por el Se chat. multiplican o sea, no, o sea, por lo que se multiplica, por las fracciones, se multiplican las fracciones de arriba. ¿Se multiplican? ¿Si es división?
Ah, división. Ah, entonces sí se dividen. Ya, pero a ver, recordemos propiedades. Esto es lo mismo que verlo así. Dividido, ya. ¿Y qué me decía la propiedad de división? Se conserva la base, pero los exponentes se dividen. ¿Qué se hacía con los exponentes? Propiedad de potencia de cursos anteriores. ¿Qué se hace con los exponentes cuando es una división de igual base? ¿Se dividen o se restan? Se restan. Se restan, chicos, cuidado con las propiedades, que ahora tenemos muchas. Tengo una división de potencias de igual base. Puedo tenerla en fracción o la puedo pasar así con los puntitos de la división. Pero yo recuerdo la propiedad que me dice que usted conserva la base, que sería el número 3. Y los exponentes se restan. Cuidado, la división es para las bases. Cuando las bases son distintas y los exponentes iguales, ahí yo dividía. Cuidado con confundir las propiedades. Yo voy a tener que restar el 1/2 con el 1/6. Yo hago esa resta, es resta de los exponentes. Y se resta fracciones. Todos ya sabemos restar fracciones. Que 1/2 y 1/6 tienen que ser del mismo denominador. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 2 y 6 es 6. Eso quiere decir que la primera fracción tiene que tener un 6 abajo. Entonces, el mínimo común es 6. La primera fracción, como tiene un 2 y debe ser un 6, se multiplica por 3. 3 por 1 es 3. La segunda fracción ya está lista, entonces solo la mantengo. Entonces, arriba la resta de fracciones me va a dar 3 menos 1, que es 2. O sea, me va a dar 2/6. Pero esa fracción se puede simplificar. Recuerden que hablamos de simplificar también en los quizzes. 2/6 se puede simplificar porque son pares. Entonces, si yo lo simplifico, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la base 3, y al simplificar esto me va a quedar 1/3. Entonces voy a tener 3 elevado a 1/3. Pero si yo voy a mis alternativas, ninguna está escrita en potencia. Debo pasar la raíz. Entonces la voy a pasar a raíz con la definición. Abro una raíz, conservo el 3, que es el subradical, el índice pasa a ser el número 3, que es el denominador de mi raíz, y el 1 está acá adentro. Y recuerden que el 1 puede no escribirse. Entonces la respuesta era raíz cúbica del número 3, o sea, la alternativa B. ¿Dudas, chicos, consultas en esa primera pregunta, que era como de las más complicadas del quiz de propiedades? ¿Por qué? Porque no podía hacerlo directamente con raíces, tuve que terminarla con potencia. ¿Dudas, chicos, consultas? ¿Algo que no hayan entendido de esta preguntita? Profe, la verdad es que me perdí arriba eh, donde están las raíces en rojo y después ¿Sí? hay potencias al lado en negro. Ah, Me sí. perdí arriba. Ya, lo que pasa, Connie, es que acá en la parte de arriba, deja borrar eso, ¿qué ocurre? Aplicamos primero la propiedad de raíces, ningún problema, se puede acá en el denominador y me dio esto, raíz cuadrada de 3 y raíz de índice 6 de 3. Pero luego no hay una propiedad de raíces que yo pueda utilizar en división porque la única que existe es de igual índice y la de arriba es 2 y 3 y 6. Yo no puedo llegar y dividir esas raíces. Entonces, no se puede seguir con raíz. Por lo tanto, se puede ver si se sigue con potencia. Si es que hay una propiedad de potencias que me ayude a terminarlo. Por eso lo transformamos acá en negro, de raíz a potencia. Por esa razón lo hicimos, porque no hay una propiedad de raíz que me sirva. Pero en potencia, si yo lo miro, sí hay una propiedad de potencias que yo conozco que me sirve. División de igual base. Y por eso hicimos división de igual base. Y el resultado sería el 3 elevado a 1/3. Si hacemos la propiedad de potencia de división de igual base. Pero el resultado está escrito en raíz, no está en potencia. Entonces transformamos esa potencia a raíz y encontramos la solución. Por eso, Connie, lo transformamos a potencia. ¿Se entendió ahora? Sí. Está bien, Connie.
Vamos a ver la siguiente pregunta, número 2. Número 2 de este quiz, voy a borrar acá, disculpen, total ya se entendió. Número 2, esta es un poquito más simple, yo diría que la 1 era más complicada, pero acá hay que saber mirar. Dice, determina el resultado de, y sale esta propiedad de raíces. Acá yo puedo aplicar directamente propiedad. Primero, debo trabajarlo de más adentro, ¿sí? Que es lo que marqué en rojo. Entonces, la raíz cúbica la voy a dejar ahí sola. Primero hay que trabajarlo de adentro. ¿Qué ocurre? Son de igual índice. Si son de igual índice en división o en multiplicación, hay una propiedad de raíz. Y acá tengo una propiedad de raíz. ¿Cuál es? La de división de igual índice. Que me dice que usted conserva una única raíz con el mismo índice y divídelo de adentro. Es decir, el 3 con el 2. Obviamente la división no está hecha porque si yo voy a las alternativas, están todas en fracción. Si hubiera salido 1,5, significa que lo dividieron. Pero acá solo lo dejaron expresado en fracción. 3 medios. Y luego, ¿qué propiedad puedo aplicar? Me queda esta propiedad, la de raíz de una raíz. ¿Y qué decía esa propiedad? Que los índices se multiplican y se mantiene el subradical, es decir, mantengo el número dentro de la raíz. Voy a tener 3 por 6, que es 18, y mantengo el 3 medios. Y está listo mi ejercicio, porque la alternativa está en raíces, y era la alternativa A. Esa yo creo que era mucho más accesible que la número 1. Para mí la más complicada era la que les mostré recién, la 1. ¿Por qué? Porque empieza con raíz, pero termina con potencia. En cambio, esta, la número 2, se puede aplicar directamente con raíces. ¿Vamos bien, chicos? ¿Lo están entendiendo? Sí, profe. Yo sí. Perfecto. Tienen que decirme si hay algo que no entienden. Lo mismo el profe Nico, que vaya leyendo el chat, me va diciendo si hay alguien que tenga alguna duda. Ya, vamos a las siguientes preguntas. Pregunta 3. Ya, esta también es súper simple. La única complejidad es que no sale el índice. Pero recuerden que la raíz, el índice más pequeño que tiene es el 2. Esa es la raíz más pequeñita. ¿Qué dice el resultado de la operación? Y sale esto. De nuevo es raíz de una raíz. Y no importa si son 3, 4 o 5 raíces. ¿Qué debo hacer? Multiplicar los índices. Entonces voy a multiplicar todos los 2 que están imaginarios. Todos los 2 de acá. 2 por 2, que es 4, y 4 por 2, que es 8. Entonces el índice de mi nueva raíz va a ser 8. Abro mi raíz y mantengo el subradical, que es el 5. Entonces acá solo multiplicar, no sumar, no restar, se multiplican los índices. Y mi alternativa era la letra A. Esa era la tercera, de nuevo raíz de una raíz, no era muy complicada. La pregunta 4 era la siguiente. Pregunta siguiente. Ya, esta. Esta era de definición. ¿Sí? Aquí no hay que aplicar ninguna propiedad, solamente escribir la relación de raíz a potencia, porque eso es lo que pide. Dice la raíz de índice 6 de subradical 3 elevado a 30 es equivalente a la potencia. Nos piden transformarlo en potencia. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces hay que recordar el orden. Acá la única complicación es dónde va el 6 y dónde va el 30. Voy a escribirlo acá. Raíz de índice 6 de 3 elevado a 30. ¿Cómo se hace en potencia? El 3 es la base y armo mi fracción. Una potencia de exponente fraccionario es una raíz. Y la única dificultad es recordar que el índice, que es el 6, va en el denominador. Eso es lo único que hay que recordar. Por lo tanto, este 30 va en el numerador, va en el de arriba. Entonces voy a tener 3 elevado a 30 partido 6. Eso voy a tener. ¿Qué ocurre? Que si yo busco esta alternativa, no está. Y recuerden que hicimos esto en clase. Si no encontré la alternativa, es porque está simplificada. Y yo puedo dividir el 30 con el 6. ¿Y eso cuánto me da? Me da 5 partido 1. Eso me da 5 partido 1, que es lo mismo que 5, si yo la simplifico esta por 6. Entonces, ¿qué voy a tener? 3 elevado a 5 finalmente, que es lo mismo que 5 partido 1.
Y esa sí está acá y es la alternativa D. La única complicación acá es que hubieran puesto los números al revés. Hubieran puesto el 6 arriba y el 30 abajo, así que se hayan complicado y se hayan confundido con la alternativa B. Pero recordar siempre que el índice de una raíz va abajo, en el denominador. Bien, chicos, con eso vamos bien. Vamos a ver las siguientes, son 7 preguntitas de este quiz. Ya, vamos a las siguientes preguntas. Y cualquier duda, por favor, me van diciendo. La siguiente pregunta. Pregunta 5. La potencia, y fíjense que tiene un exponente y otro exponente. O sea, estoy obligado a ver propiedades de potencia. Equivalente en raíz. Me piden, o sea, transformarlo a raíz con la definición que ya sé. Pero yo no puedo llegar y transformar el 1/2 con esto a raíz. Tengo que primero aplicar propiedad de potencia. Ya, 1/2 lo voy a tener elevado a -3 y todo eso está elevado a -1/4. ¿Qué propiedad de potencia ocupamos acá? ¿Quién se acuerda? Que la pueda compartir. ¿Qué propiedad usamos? Vamos, chicos. O la pueden poner en el chat. ¿Qué propiedad de potencia se ocupa ahí? No nos acordamos, parece. Y aquí me están poniendo en el chat. Profe, Sí, bien, Fernanda. era ¿Por qué algo propiedad de de potencia? potencia. Sí, bien, Fernanda. Estoy respondiendo a las dos. Fernanda Alarcón, que está en el chat, y Fernanda Maya. Profe, Sí. Bruno, profe, creo que se multiplicaba lo este, ¿no? perfecto. El nombre me lo dijeron, potencia de una potencia, que es como raíz de una raíz. ¿Y qué me dice? Que debo multiplicar los exponentes. Yo no puedo llegar y pasarlo sin haber resuelto eso. Entonces, primero multiplico. Menos por menos, más. Y el 3 lo multiplico por 1/4, ya sabemos cómo se multiplican fracciones, de lado, etc. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar 1/2 elevado a 3/4. Eso me va a dar si multiplico esos dos números. Pero la respuesta dice, escríbala en raíz. Solo hay que ordenarlo, como lo hicimos en clase. Abro una única raíz, respeto mi base, que va a ser el 1/2, y acá va a ser el subradical, y ese 1/2 va a estar elevado a uno de estos dos números. En este caso al número 3, porque él está en el numerador, él va acá. Y el 4 que está en el denominador es el índice. Entonces mi respuesta es raíz de índice 4 de 1/2 elevado a 3. Y esa alternativa era la alternativa C. El único error que podían tener acá es que hubieran olvidado la propiedad de potencia. Por ende, si no me acuerdo de la propiedad, no voy a tener el resultado correcto para pasar a raíz. Segunda, me pude haber acordado de la propiedad acá, pero haber pasado mal los números, haberlos dado vuelta, haber marcado la alternativa D. ¿Sí? Haber invertido los números. Ese podría haber sido un error. Bien, bien, chicos, esa propiedad. No tienen que olvidar esas materias. Pregunta 6. Son 7 preguntas de este quiz. Pregunta 6, la hicimos en clase, la hicimos en una guía, la estudiamos hartas veces. Dice, el resultado de la operación es una multiplicación de igual índice, la trabajamos en clase. ¿Qué me dice la operatoria? Que si son de igual índice en multiplicación, yo abro una única raíz, conservo el índice de esas raíces y multiplico lo de adentro. Multiplico el 4 con el -4 con el 2. Y cuando yo haga esa multiplicación, ¿qué me va a dar? 4 por -4, -16. Y -16 por 2, -32. ¿Qué ocurre? Si yo miro esta respuesta y la busco, no está la alternativa. No está, porque donde está -32 tiene índice 15 y eso está malo. Donde está el 32 acá está mala porque es negativo. No está la alternativa, significa que es una raíz exacta, que se puede calcular. Y qué sé yo, que el -2, si yo lo elevo a 5, me da -32. Lo hicimos en clase.
Aprovecho de recordar la propiedad de igual índice y igual exponente acá del subradical. Como son iguales, significa que lo de adentro puede salir y me queda solo menos 2. Entonces era la alternativa A. Me daban el valor exacto de la raíz. Y esta la hicimos en clase, así que esperaba que no tuviera tanta complicación. Y la última alternativa, chicos, la número 7, era la siguiente. El resultado de la operación siguiente. Ya, aquí tengo otro tipo de raíz, es. Este ejercicio se puede hacer de dos maneras. Sí, de dos formas. ¿Por qué? Porque la raíz que está dentro de la cuadrada del 16 es exacta. Entonces puedo hacerlo de dos formas. Forma 1. Calculando. ¿Por qué? Porque en este caso son valores que existen, que puedo calcular en mi mente. Entonces, veamos acá. Tengo un 4 aquí y acá una raíz de 16. Entonces acá yo no puedo llegar y aplicar propiedad del raíz de una raíz porque hay un 4 aquí entre medio. Entonces tengo una forma que es calculando desde adentro hacia afuera. ¿Qué me fijo? Que la raíz que primero puedo calcular es la raíz cuadrada de 16. Esta raíz. Y recuerden que un número delante de una raíz o de un paréntesis, etcétera, es una multiplicación. Entonces, ese 4 que está dentro se va a multiplicar con el resultado de esta raíz. ¿Cuál es el valor de la raíz cuadrada de 16? Es 4. Calculé su valor. Luego, resuelvo la multiplicación. 4 por 4, que es 16. Y esa raíz es exacta, yo la puedo calcular. Significa que vale 4. Entonces, forma 1 que hayan calculado desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque eran exactas y se podía hacer. O sea, llegamos a la alternativa C. Y la otra forma es que lo hayan hecho con propiedades, que es un poquito más complicado, pero igual hay que repasarlo. Forma 2, con propiedad. ¿Por qué con propiedad? Porque puede ocurrir que a lo mejor en más adelante no tenga raíces exactas y tenga que hacer la propiedad de colocar ese número que estaba afuera dentro de la raíz, esa propiedad. Entonces, forma 2 con propiedad. ¿Cómo se hacía con propiedad? Yo tenía que colocar este numerito que está acá afuera, que me está molestando, dentro de la raíz. ¿Para qué? Para poder dejar raíz de una raíz, poder ocupar esa propiedad. Entonces vamos a hacer eso, vamos a colocar ese 4 adentro. Dejo la raíz grande, dejo la raíz pequeña, y ese 4 que estaba afuera va a estar dentro de mi raíz, pasa multiplicando y pasa con el mismo índice. Recuerden que tiene índice 2. Si no, no tiene sentido meterla adentro. Tiene que ingresar con el valor del índice, que sería 4 elevado a 2. Y ese número se está multiplicando por el 16. Y ahí coloqué el número dentro. ¿Para qué lo hice? Para ocupar la propiedad de raíz de una raíz. ¿Sí? Liberé ahora mis raíces, no hay nada molestándome acá afuera. Ya puedo aplicar raíz de una raíz, es decir, voy a multiplicar los índices y voy a armar una única raíz. Entonces, armo una raíz. ¿Qué índice va a tener esta nueva raíz? Índice 4, porque se está multiplicando el 2 con el 2. Estos dos se multiplican y me da índice 4. Y tengo el 4 elevado a 2 por el 16. Y luego, ¿cómo se sigue con propiedad? Hacemos ese cambio de potencias que habíamos visto en clase convenientemente. El 16 yo lo puedo escribir en potencia. Convenientemente me sirve escribirlo como 4 elevado a 2, porque eso es 16. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá con propiedad. Índice 4, 4 elevado a 2, multiplicado, pero el 16 lo voy a escribir como 4 elevado a 2. Y luego, ¿qué tengo acá? Tengo multiplicación de potencias de igual base y de igual exponente. Yo voy a elegir la que me conviene. ¿Cuál me conviene? La de conservar la base y sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque me van a quedar iguales con el índice y voy a poder aplicar esa propiedad. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Acá estoy mostrando las dos maneras.
¿Con propiedad o con cálculo? Entonces, ¿qué va a quedarme acá? Me va a quedar finalmente, voy a escribirlo un poquito más arriba, me va a quedar una raíz, índice 4, pero yo voy a aplicar la propiedad igual base, es decir, conservo la base y sumo los exponentes que eran 2, me va a quedar 4. Recuerden que este 16 lo escribí como 4 elevado a 2. Y luego por la propiedad de que el índice y el exponente del subradical son iguales, puedo sacar este número de adentro, es decir, solo 4. La misma respuesta, diferente forma de hacer. Forma 1 calculando porque se podía, era exacta. Forma 2 con propiedad. Especialmente la propiedad sirve si es que la raíz que me ponen a mí no es exacta. Ejemplo, que me pusieran algo así. Algo así supongamos. Y yo no puedo calcular la raíz de 5 porque es decimal. Entonces estaría obligado a hacerla por propiedad, colocar este 2 acá adentro. Por eso les muestro por propiedad. Chicos, ese era el quiz de propiedades de raíces. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna cosa que quieran preguntar antes de ver un poquito del de racionalización? ¿Estamos bien con las propiedades de raíces? En el chat no hay duda hasta el momento. ¿Ninguna? No. Ya. Entonces, primera parte, recordar las propiedades de raíces para el jueves. Saben que se toma tanto propiedades como racionalización, y las propiedades de raíces, ¿cuál es la gracia? Que también puedo usar potencia. También se pueden usar las propiedades de potencia transformándolo de raíz a potencia, o de potencia a raíz. Entonces, ese es un pequeño recordatorio. Y dentro de acá, yo diría que lo más complicado fue el 1, porque tuvimos que iniciarlo como raíz, pero luego tuvimos que seguir con potencia. ¿Y eso por qué lo supimos? Porque no había ninguna propiedad de raíz que me sirviera para continuar. Luego los otros ejercicios no eran tan difíciles. Ya, vamos a ver un poquito de racionalización y lo vamos a seguir viendo mañana, en la segunda horita que tenemos de repaso. Ya, chicos. El de racionalización era solamente 2 casos. O el caso binomio, que se multiplica por el mismo valor, pero con operatoria contraria, o el caso monomio, que es elegir una raíz conveniente, y vimos que había una fórmula también. Y siempre en el caso de cuando hay una raíz que es cuadrada, generalmente se elige la misma. A ver, esta era la primera pregunta que me sale a mí, y era la definición de racionalización. Racionalizar una expresión corresponde a. Nosotros ya sabemos que racionalizar es multiplicar, es amplificar, y solo tenía que leer con calma. Acá la respuesta es la D. Dice amplificar tanto el numerador como el denominador. Se amplifican los dos para que no exista una raíz en el denominador. Esa es la respuesta. A nosotros no nos interesa lo que pasa en el numerador, en el de arriba. Nos interesa que abajo no hayan raíces. Entonces, esa era la alternativa, la D. Todas las otras decían amplificar, pero había que tener cuidado. Decía solo el numerador o solo el denominador, un tema de lectura, nada más. Y simplificar era obvio que no era, porque era dividir. Y todo el rato hemos amplificado, multiplicado para racionalizar. Ese era el número 1, que era solo una definición. Letra D. Pregunta 2. Pregunta 2, y con esta vamos a estar terminando por hoy, porque la clase termina a las 3. Y el resto lo vamos a ver mañana. Dice pregunta 2. Al racionalizar la expresión siguiente se obtiene. Ya, esto está más fresquito en nuestras cabezas. Este es el caso binomio. Caso binomio, 3 más raíz de 2. ¿Por quién debo amplificar? Díganlo o colóquenlo en el chat. ¿Por quién se amplificaba este ejercicio? 3 menos raíz de 2. Perfecto, por 3 menos raíz de 2. Y solo había que tener cuidado al multiplicar. Entonces, primero, elegir mi valor. Segundo, hacer la multiplicación y reducir términos semejantes, que esa es la parte que algunos me consultaron. Se confundían con los términos semejantes. Entonces, voy a multiplicar el 3 por todo lo que está ahí arriba. Coloco el paréntesis para guiarme. 3 por lo de arriba, que es 3 menos raíz de 2. Y abajo voy a tener 3 más raíz de 2 multiplicado por 3 menos raíz de 2. Haciendo la multiplicación de abajo,
deberían llegar a que les da un 1. Eso deberían llegar. Entonces lo importante también es la parte de arriba. Ya, hacemos la multiplicación. 3 por 3, eso es 9. Y luego el 3 por menos raíz de 2. Recuerden que ese 3 no multiplica el número de acá, multiplica lo imaginario que está acá adelante, que es un 1. Entonces voy a multiplicar el 3 por ese numerito imaginario. Positivo con negativo, negativa multiplicación. 3 por 1, un 1 imaginario, 3 y mantengo la raíz de 2. No puedo multiplicar ese 3 por ese 2 de adentro, tendría que tener una raíz. Y en la parte de abajo es lo mismo. Voy a multiplicar lo de abajo. Voy a tener el 3 por el 3, que ya lo hicimos, 9. El 3 por la raíz de 2, con ese menos, que también lo hicimos, menos 3 raíz de 2, y luego lo otro. Luego voy a multiplicar la raíz de 2. Entonces voy a tener esta raíz de 2, que es positiva, por ese 3. Positivo con positivo, positivo en multiplicación. Y me va a quedar 3 raíz de 2. Multiplico el número de adelante. Y luego esa raíz por la siguiente. Positiva con negativa. Más por menos, menos. Raíz de 2 por raíz de 2. Achuta, ahora son raíces. Son de igual índice, aplico propiedad. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Raíz cuadrada de 4. O algunos la escribieron con potencia. Entonces, ya hice lo de abajo, busco términos semejantes. ¿Quiénes son términos semejantes? El menos 3 raíz de 2 con el más 3 raíz de 2. Estos son semejantes, valen lo mismo, signos contrarios, se elimina. Me va a quedar 9 menos 3 raíz de 2. Y abajo voy a tener un 9 menos la raíz de 4, que es 2. Ahí está. Disculpen, antes había dicho un 1 y era un 7, disculpen. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 9 menos 3 raíz de 2. Y 9 menos 2, 7. No puedo simplificar, no puedo hacer nada. Entonces me va a quedar ese resultado. Y ese resultado lo busco acá en mis alternativas y era la alternativa E. Disculpen que antes lo dije mal. Pucha, se me olvidó poner el 3. ya Fernanda, ok. ¿Dudas, chicos? Consultas, porque ya estamos en la hora y vamos a tener que seguir mañana. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hicimos hoy? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Seguro, profe. chicos? Porque estamos viendo el repaso general para su pruebita. ¿Ninguna duda, profe Nico, y en el chat? ¿Alguna duda que le estén preguntando? Nada, hasta el minuto, ninguna duda. Perfecto. Entonces vamos a seguir mañana, chicos, porque estamos en la hora. Mañana vamos a terminar de corregir el quiz de racionalización, ver sus últimas dudas, y les voy a mandar una tarea con décimas para la prueba. ¿Sí? Para aquellos que quieran seguir practicando para la pruebita, les voy a mandar una tarea con décimas totalmente opcional, pero se las voy a dar mañana porque quiero explicárselas. Ya, chicos, dejar de compartir.